El día de hoy estaríamos leyendo el pasaje de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, desde el versículo 14 al versículo 16, y continuaríamos leyendo hasta el capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 10. Todo este pasaje de la Escritura nos muestra el milagro más grande que la humanidad pudo presenciar. ¿Por qué lo vamos a leer de esta forma desde el versículo 14 hasta el capítulo 5 del 1 al 10? Cabe mencionar que cuando la Biblia fue escrita originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos. De hecho, cada parte de la Biblia que nosotros leemos eran cartas dirigidas a grupos de personas que estaban buscando agradar a Dios, que estaban basándose en la doctrina de los apóstoles, y también encontramos dentro de la palabra cartas a manera título personal, como la carta de Pablo a Filemón, a Tito, a Timoteo, pero nos hablan de un solo escrito. Por facilidad, los editores de la palabra de Dios durante muchos años, durante siglos y décadas, se ha escrito en la división de capítulos y versículos. Pero tomamos una parte de la Biblia y vemos todo el contexto de lo cual está hablando. Entonces, desde el versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos hasta el versículo 10 del capítulo 5 conforman una sola parte. Es por eso un solo tema y de esa forma nosotros podemos ver. Los eruditos le llaman la exégesis o la perícopa, una porción de la palabra que nos ayuda a seguir adelante y que nos habla de un tema en exclusivo. Eso es lo que tú y yo estamos haciendo en esta hora. Es por eso que vamos a leer de esta forma. Y como te he recomendado en los episodios anteriores, si es necesario pausar por un momento el dispositivo electrónico en el cual estás escuchando este podcast, esta reflexión, para que puedas leer con calma y detenidamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y si en algún momento es necesario escucharlo después, porque quizás vas manejando, estás ocupado, estás a punto de dormir, pero date el tiempo de leer esta parte de la Biblia, desde Hebreos capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo 10, es lo que vamos a estar leyendo. Entonces vamos a estar reflexionando acerca de esta parte de la Escritura. Si pusiéramos un título a este episodio, le llamaríamos, o como lo has visto en la presentación, Dios encarnado. Dios se hizo hombre, dice la palabra de Dios que Jesús se hizo como cada uno de nosotros. Y si te llamó la atención, creo que el capítulo 5, el versículo 8, uno de los versículos que llama la atención es este, que al menos a mí lo hace, porque dice la palabra de Dios, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Había algo que Jesús no conocía. Como ser humano, al encarnarse, se hizo como cada uno de nosotros. Y Jesús aprendió el sufrimiento que siente aquel que desea obedecer a Dios. No había una forma, no había una manera, no había una razón en la cual pudiéramos basar la comprensión de este sumo sacerdote hacia nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él es constituido el sumo sacerdote y no tenemos un sacerdote, dice la palabra de Dios, que no se compadezca de nosotros, sino que tenemos a un sumo sacerdote que sabe y que se compadece de nosotros, se compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo de la misma manera en la que nosotros somos tentados, pero Él vivió sin pecado. Esa es la gran diferencia y por eso es que nosotros confiamos plenamente en Jesús, descansamos en su obra y nos tomamos de su mano y vivimos bajo su justicia y su perfección. Porque Jesús jamás pecó. Él no cometió pecado en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Él es santo, Él es Dios, Él es eterno, Él es poderoso. Él fue tentado como cada uno de nosotros, pero Él no cometió pecado. Entonces aquí hay una esperanza también, porque cuando tú eres tentado, no estás en pecado. Estás en una lucha por la tentación, pero el enemigo no puede acusarte de nada si eres tentado. Te acusa cuando has pecado. Pero Jesús conoce el sufrimiento de esta lucha en medio de la tentación, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones en las cuales quieres obedecer a Dios, pero también sientes que no puedes hacerlo. Y volteamos a ver a Jesús y entendemos que Él puede ser nuestro sumo sacerdote, número uno, por su perfección, por su santidad, pero también porque nos comprende y sabe el sufrimiento de la tentación.
Es por eso que Él es constituido este sumo sacerdote y era necesaria la encarnación. Cristo vino, habitó entre nosotros, murió en la cruz del Calvario, sufrió lo que nosotros sufrimos, entendió lo que nosotros entendemos y vivió en carne propia cada lucha, cada prueba, cada tentación. Por eso dice la palabra de Dios que por lo que Él sufrió, por lo que Él padeció, aprendió la obediencia, aprendió lo que nosotros estamos tratando de conocer. Su justicia nos da esa perfección ante el Padre, porque Él es perfecto. No cometió pecado, no cometió errores, no hubo fallas en su vida, pero sí fue tentado como cada uno de nosotros. Él aprendió el sufrimiento que siente aquel que desea obedecer a Dios. ¿Cómo no vamos a adorar a Dios? ¿Cómo no vamos a exaltar a Jesús? ¿Cómo no vamos a confiar en Jesús por su gracia, por su amor, por su misericordia? Él te comprende. Y cuando fallamos nosotros, cuando cometemos errores, aun cuando hemos sido débiles y cedemos a la tentación, Él también nos perdona, nos liberta, su sangre nos limpia de todo pecado. A veces el sufrimiento es tan desgarrador que abre la puerta a sentimientos de miedo, de enojo, de tristeza o angustia que apagan la paz de la confianza en Dios. No estamos diciendo que es fácil enfrentar las tentaciones. No estamos diciendo que es fácil enfrentar el temor. No estamos diciendo que a veces el sufrimiento no va a opacar la luz de nuestra vida. Claro que esto va a suceder. En ocasiones el sufrimiento es tan intenso que empieza a despertar estos sentimientos, miedo, enojo, tristeza, angustia, y como que la paz que nosotros recibimos de Dios empieza a temblar, la confianza que tenemos en Dios empieza a sentirse de una manera débil. Pero a pesar y en medio de todo esto, el dolor tan punzante que sentimos abre la puerta a la tentación de abandonar la más sincera determinación de obedecer a Dios. Buscamos excusas, buscamos razones. El pecado es tan astuto, el enemigo es tan astuto que muchas veces tratará de hacernos sentir que ya no vale la pena seguir adelante. Todo esto lo sintió Jesús. A veces el dolor es tan poderoso que vence nuestra vida dejando desobediencia y pecado. A todos nos ha pasado, a todos nos puede ocurrir. Jesús sintió ese dolor, Jesús sintió este pesar, Jesús sintió esta lucha. La gran ventaja es que Él nunca pecó y nos da también la clave a nosotros para que sigamos adelante. Y como escribe Juan, pero si alguno ha pecado, ha cedido al sufrimiento, ha cedido al dolor, has caído en la desobediencia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando lo confesamos. Jesús entendió este sufrimiento. Estando encarnado, Dios aprendió el sufrimiento que siente aquel que desea obedecerle. Pero lo único que hace es, cuando estamos en esa lucha, cuando estamos en esa prueba, cuando nosotros queremos agradar a Dios, pero al mismo tiempo las circunstancias nos dicen que no podemos seguir adelante, es cuando debemos de clamar a este sumo sacerdote, el cual nos conoce e intercede por nosotros. El Señor conoció todo esto. Él tomó una posición de siervo y vivió como nosotros vivimos. Pero lo hizo para vencer en la cruz del Calvario todo aquello que tú y yo no podíamos vencer. Y no solamente en su labor de sumo sacerdote como intercesor, Él también pagó el rescate de la tentación para que no volviéramos a estar esclavizados. Entonces esto nos lleva a considerar que cuando desobedecemos, cuando nos alejamos de Dios, lo primero que hace la desobediencia y el pecado es llevarnos a creer que ya no podemos volvernos a Dios. Pero en realidad lo que Dios nos está diciendo es que si nos libertó de la esclavitud es porque también nos da verdadera libertad. Y aún después de la desobediencia tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que nos lleva de nueva cuenta a restaurarnos en el lugar donde estamos. Ese es Dios. Hay una lucha que estamos aprendiendo a obedecer y estamos desaprendiendo a desobedecer. Es decir, estamos aprendiendo a obedecer a Dios y también detrás de nosotros toda una vida llena de vicios y de costumbres que nos alejaban de Dios, estamos soltando esa vida también. Es un crecimiento continuo. Por eso necesitamos a este sumo sacerdote y la gracia de su palabra que nos enseña a seguir adelante. Tienes un sumo sacerdote que se compadece de ti, que exige obediencia y perfección, pero que también comprende la lucha que hay para obedecer y para ser perfectos.
y que cuando fallamos, Él también nos perdona. Acércate a Dios, vuélvete a Él y vive para Él. Soy el pastor Benjamín Esquer y realmente mi anhelo y mi oración es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios.